Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con los temas de estructura de datos, específicamente con árboles. Y nos falta una de las operaciones principales, que es eliminar. Cabe destacar que eliminar o borrar nodos dentro de un árbol es la operación más costosa a nivel de complejidad para esta estructura de datos. A diferencia del recorrido o de agregar o de buscar, que son operaciones relativamente sencillas y relativamente rápidas de realizar, en el caso de eliminar tenemos que comprobar varios elementos. Y lo primero que hay que entender es que borrar o eliminar pueden ser una de tres operaciones, según el caso. Hay tres maneras de borrar y una de ellas de hecho tiene también variantes o casos que se tienen que seguir según la situación. Primero, si lo que queremos borrar es una hoja, esto es relativamente fácil. Pero, ¿qué es una hoja? Una hoja es el último elemento dentro del árbol en alguna de sus ramas. Por ejemplo, 4, 8, 11 y 16 son hojas porque no tienen ningún hijo más que ellos mismos. Es decir, no hay nadie más abajo. Por lo tanto, eliminar una hoja aquí es más sencillo. Basta como tomar el padre y simplemente decirle que su referencia al hijo correspondiente se vaya a nulo. En este caso, si yo quiero eliminar al 8, simplemente tengo que tomar el valor del padre, en este caso el 5, y decir que su derecho va a ser igual a nulo. Y tarán, se eliminó. De esta manera eliminamos fácilmente. Mismo caso, si yo quisiera eliminar el 4 y estoy en el 5, simplemente mando la referencia a su izquierdo a nulo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo que quiero eliminar es una rama que tiene un hijo? O por lo menos un descendiente. Bien, tomamos el ejemplo anterior. Tenemos aquí al 5 y queremos eliminarlo. Y como podemos ver, tiene un hijo, en este caso el número 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Básicamente es tomar a su hijo, que en este caso es el 4, y colocarlo en el lugar de donde está su padre, es decir, el 5. Para hacerlo, lo primero es tomar su padre del 5 y vamos a enlazarlo al hijo del 5. En este caso la raíz 10 está enlazando al 4. Y una vez que ya está enlazando a el padre del elemento eliminar al hijo del elemento eliminar, simplemente borramos su conexión al elemento hijo, se queda el elemento solo y simplemente queda eliminado. Esta tampoco es muy complicada. Solo hay que tener un poco de cuidado porque necesitamos tener una referencia al padre y al elemento que estamos trabajando actualmente. Requiere al menos 2 referencias. Pero la situación se pone muy interesante cuando tenemos una rama y esta tiene 2 hijos. Y de hecho hay muchas estrategias que se pueden tomar aquí y hay varios casos a tratar. Entonces comencemos. Vamos a partir de que tenemos este árbol. Si se fijan, es un árbol bastante más amplio que los anteriores. Y la idea en este caso es que tenemos que borrar de nuevo el número 5. Pero el número 5 tiene tanto hijos izquierdo como hijo derecho, que a su vez también tienen hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para poder eliminar ese elemento? Pues tenemos uno de 2 caminos, y el primer camino es el más izquierdo de su derecho. Yo sé que eso suena muy revoltoso, pero eso significa que vamos a tomar el hijo derecho y después vamos a tomar el menor, el más menor que tenga, a partir de ese hijo derecho. Vamos a ver. Tenemos aquí el 5, ¿sale? Y vamos a tomar a su hijo derecho. Su hijo derecho es propiamente el 8. Entonces vamos a tener una referencia en el 8. Tenemos una referencia en el 5, que es el que vamos a eliminar. Vamos a crear otra referencia que va a ser el padre del hijo. Sí, yo sé que suena raro, pero eso me va a servir precisamente para hacer algunas operaciones. Y también deberíamos de tener una referencia al elemento que quiero eliminar, es decir, al padre del elemento que quiero eliminar. Para poder orientar, una referencia en este caso sería la raíz, pero esa la vamos a tratar un poco después, o la vamos a tratar en otra situación.
Ahorita nos vamos a concentrar en el hijo. Entonces lo primero nos posicionamos en el derecho. Entonces su derecho del número 5, que es el que queremos eliminar, es el número 8. Y tenemos que buscar a su hijo más izquierdo. Entonces del 8, ¿cuál es su hijo más izquierdo? Pues sería el número 7. Ojo que tenemos que mover la referencia al padre del más izquierdo. En este caso, la referencia morada que estaba en el 5 pasa a estar en el 8 porque es el padre del 7. Repito, yo sé que es un poquito enredosa esta parte, pero es que es necesario para poder hacer todas las operaciones. ¿El 7 tiene más hijos izquierdos? No, de hecho tampoco tiene derechos, es una hoja. Por lo tanto, el hijo más izquierdo de su derecho del 5 viene siendo el número 7. El menor del hijo mayor, por así decirlo. Entonces ya sabemos que tenemos que tener al 7. ¿Qué es lo que vamos a realizar en este caso? Pues lo primero es que vamos a tomar al hijo. Perdón, ahí se me fue. Vamos a tomar al hijo más izquierdo y vamos a quitar la referencia de su padre a ese elemento. Lo que significa que el 8 ya no tiene referencia al 7. Pero yo tengo una referencia, la referencia naranja, al número 7. Y esa la voy a ocupar para hacer más conexiones. Luego, ese número 7, que ahorita está solito, que está desconectado, vamos a colocarle en su hijo izquierdo, al izquierdo del elemento a borrar, que en este caso es el 5. Entonces el izquierdo del 5 es el 3. Ahora el izquierdo del 7 también es el 3. Y luego al 7 le vamos a colocar el derecho del elemento a eliminar. ¿Cuál es el derecho del elemento a eliminar? Si mi elemento a eliminar es el 5, su derecho es el 8. Por lo tanto, voy a hacer una referencia del 7 hasta el 8. Y si fijan por un momento, tanto 5 y 7 están haciendo referencia a los mismos nodos. 7 tiene en su izquierdo al 3 y en su derecho al 8, y el 5 tiene en su izquierdo al 3 y también en su derecho al 8. Y una vez que haya yo realizado esto, tengo que tomar al padre del elemento a eliminar y enlazarlo al elemento nuevo, en este caso al número 7. Entonces voy a tomar el 10 y voy a hacer una referencia al 7. Entonces el 5 ya nada más tiene sus referencias al 3 y al 8, pero ya fue desacoplado del árbol. Posteriormente me toca eliminar las referencias de los hijos al 5 hasta que se quede pelón, y ya que se quede pelón puedo darlo por eliminado. De tal manera que el hijo más izquierdo del que fuera el 5 ahora tomó su lugar. Y si lo notamos, tiene coherencia. De tal manera que si yo estoy en el 10 y busco un número menor, voy a tomar el 7. Y en su izquierdo del 7 tenemos al 3. Y en su derecho, que tiene que ser un número mayor, tenemos propiamente al 8. Este es un caso, pero no es el único. La otra estrategia que también es válida, ojo, pueden hacer la que acabo de mencionar o pueden hacer esta, es el derecho de su más izquierdo, o el más derecho de su izquierdo. Significa lo mismo que lo anterior, pero al revés. En lugar de tomar al hijo derecho, voy a tomar al hijo izquierdo. Y del izquierdo voy a tomar a la hoja más derecha. Por lo tanto, en lugar de tomar al 8, voy a tomar al 3. Y de nuevo tenemos una referencia naranja y tenemos una referencia morada. La morada me sirve para saber quién es el padre de la referencia naranja. Y la naranja es la referencia del elemento que voy a mover, que tiene que ir al más derecho de su izquierdo. En este caso tengo que ir al más derecho del número 3, pues viene siendo el número 4, que lo vemos aquí. Y por consecuencia también tengo que ir moviendo la referencia morada para indicar cuál es su padre. Bien, ya tenemos propiamente aquí al hijo más derecho del izquierdo, que es el número 4. Y de nuevo se repite el proceso anterior. Primero voy a tomar el padre del nodo que acabo de encontrar y voy a cortar su liga, o la mando nula en este caso. Luego voy a tomar el elemento que encontré y le voy a colocar al izquierdo del elemento a eliminar. Luego voy a colocar o igualar el derecho de mi nuevo elemento con el derecho del elemento a eliminar. De tal manera que 4 y 5 en este caso estén haciendo referencia a los mismos nodos.
Una vez que hago esto, tengo que tomar el padre del elemento a eliminar, que es el número 5. Es decir, bueno, el elemento a eliminar es el 5, su padre viene siendo la raíz, que en este caso es el 10. Y voy a unirlo al nuevo elemento, de tal manera que el 5 ya quedó desacoplado por ahora del árbol. Para terminar simplemente con borrar cada una de sus ligas a cada uno de los hijos del 5 hasta que se quede solito, y toda vez que ya esté solito, que sus referencias vayan a null de izquierdo y derecho, puedo decir que ya está eliminado. Por lo tanto, el 4 habrá tomado su lugar. Es básicamente lo mismo que el anterior, pero ahora yo tomo del izquierdo su hijo más derecho. Y así vemos que de hecho se vuelve a acoplar perfectamente al árbol. Si yo quiero ir a los menores y tengo el 4, entonces un número menor del 4 que se va a su izquierdo es el 3, y un número mayor del 4 que se va a su derecho pues es el 8, y no tengo ningún problema. Pero se podrán preguntar, ¿y qué pasa si no hay hijo más izquierdo o si no hay hijo más derecho? Vamos a ver esos casos. Vamos a suponer el ejemplo de que queremos borrar el 15, y el 15 es un número interesante aquí porque si ven esa rama del árbol, si yo elijo la estrategia del hijo más izquierdo del derecho, pues no tengo izquierdos, porque si yo tomo el derecho viene siendo el 16, y ¿cuál es el izquierdo? Pues no tiene. Entonces, ¿qué hago? ¿Mando el 17 hacia arriba? Pues si se ponen a pensar, si mandamos el 17 hacia arriba, no me funciona, porque se rompería la estética o se rompería el balanceo de mi árbol. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué tal si hubiera aplicado del izquierdo su hijo más derecho? Entonces, si tomamos de su izquierdo el hijo más derecho, que en este caso es el 12 no tiene un derecho, y al no tener un derecho, ¿a dónde lo mandamos? De nuevo colocamos el 11, si colocamos el 11 ahí, pues no funciona. Bien, cuando tenemos esta situación donde no podemos tomar el hijo más izquierdo o el hijo más derecho del izquierdo o el derecho, según sea el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente simplemente tomar el hijo y reemplazarlo. Entonces en la versión en la que nos vamos por el camino derecho, usando al derecho, simple y sencillamente vamos a recorrer al derecho. Me voy a dar cuenta que cuando quiero irme hacia su izquierdo ya no hay. Entonces, como ya no hay, voy a tener que hacer la siguiente operación. Voy a tomar al padre. No miento. Primero voy a tomar al hijo derecho que he encontrado y le voy a decir que en su izquierdo va a tomar al de su hermano. Es decir, el 16 ahora está haciendo referencia de su izquierdo a su hermano, que es en este caso el 12. O igualarlo con el izquierdo que tenemos en el elemento eliminar. Entonces, el izquierdo del nuevo elemento va a ser el izquierdo del elemento eliminar. Ya que hayamos realizado esto, vamos a tomar al padre del elemento eliminar y vamos a hacer que haga referencia al hijo del elemento eliminar, en este caso al 16. Luego del elemento a eliminar tenemos que borrar cada una de sus ligas a sus hijos, primero al derecho, luego al izquierdo, y una vez que ya esté solito podemos dar que ha sido eliminado y simple y sencillamente hemos recorrido un poquito el árbol hacia arriba, de tal manera que vuelva a quedar balanceado perfectamente. Bien, este es el caso si me voy por el derecho. Y si me voy por el izquierdo, usando el izquierdo, pues es básicamente lo mismo. Tomo al hijo el hijo izquierdo de mi elemento, me voy a dar cuenta que no tiene ningún derecho. Entonces, como no tiene ningún derecho, voy a tomar la rienda de que este es el elemento adecuado. Y lo primero que voy a hacer es que voy a tomar que su derecho va a ser igual a su hermano, en este caso al 16, o va a ser igual al derecho del elemento eliminar. Voy a hacer que el elemento padre del elemento eliminar haga referencia al nuevo elemento. Y del elemento eliminar voy a eliminar cada una de sus referencias a sus hijos. Y una vez que esté solito puedo dar que ha sido eliminado. Y de esa manera vuelvo a tener nuestro árbol balanceado. Bien,
Pues esa es la manera o las maneras en las que se puede eliminar nodos dentro de un árbol. Repito, es de los procesos más complejos que hay en esta estructura de datos. Pero con un poco de cuidado se pueden realizar cada una de estas operaciones. Bien, sin más por el momento, hasta luego.